Yo creo que primero es el gusto natural que uno tiene de conocer el pasado, ¿no? De chico uno siempre lee libros de historia, novelas históricas. Alejandro Dumas creo que leía mucho yo. Pero más allá de eso tiene que ver creo con mi tradición familiar, ¿no? Mi familia siempre había luchado por la defensa de su tierra de la Sayaña, ¿no? Con los mismos hermanos y luego mi ayllu para no ser hacienda, o sea, nunca la hacienda entró, pese a que las tierras de mi ayllu son muy fértiles en pacajes, ¿no? Entonces, la lucha por la tierra te remite siempre a la memoria, ¿no? Porque si tú conservas memoria respecto a la propiedad de tu tierra, entonces ahí eso te conecta con la historia, ¿no? Y lo otro es mi tradición familiar, o sea, siempre mi padre, especialmente mi padre, me hablaba de las cosas antiguas, ¿no? De mis abuelos o la mitología. Y por otro lado, mi casa tenía mucho papel viejo, porque en algún momento mis tatarabuelos habían sido caciques de Callapa, yo soy mi ayllu se llama Yaribay y la marca es Callapa. Entonces, parte del archivo del cacicazgo de Callapa estaba en poder de mi familia, ¿no? Entonces, con eso creo que decidí estudiar historia, ¿no? Y en eso, una cosa que a mí me llamó la atención y hasta ahora lo que me preocupa es las políticas del Estado y de los grupos dominantes, que es buscar una especie de solución final al tema indio, ¿no? Entonces, cuando yo hacía mi memoria de licenciatura, lo que había visto en la investigación es que las élites, el Estado, tenían una política de guerra contra el indio, ¿no? De despojo de sus tierras y declarativamente, ¿no? Buena parte de los escritores, la élite pensó en el exterminio del indio. El exterminio del indio era como el antecedente para que Bolivia pueda alcanzar el mismo grado de desarrollo que Chile o la Argentina, ¿no? O sea, dependía del blanqueamiento de la sociedad boliviana la capacidad de su desarrollo. Entonces, ese es un tema que me preocupó, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar historia, entonces yo creo que sentí una experiencia dolorosa, ¿no? Porque tú puedes ver libros como puedes ver documentación y siempre la suerte que a los indios nos ha deparado el tiempo es bastante dolorosa, ¿no? O sea, muertes, despojos y, y como dicen los vencidos podemos vengarnos escribiendo la historia, ¿no? Entonces creo que algo de eso, ¿no? Pero también lo que ocurre hoy, ¿no? Pese a tener un presidente supuestamente indígena, un gobierno supuestamente indígena, los indios hoy son enemigos, ¿no? del Estado. Eso creo que hoy está más claro, ¿no? Entonces, esa idea de que el indio es enemigo de la civilización, de Dios, eso es una cosa que se ha mantenido. Entonces, esa creo que es ¿cómo se llama? No sé si mi vocación, pero eso me impulsó a trabajar también en el tema de los derechos, ¿no? De los pueblos indígenas. Trabajamos mucho la reconstitución del ayllu porque hay una cosa cierta, ¿no? Los indios somos colonizados, ¿no? Seguimos sufriendo la colonización. Yo creo que, por lo menos a nivel nacional, no habría ninguna diferencia, porque es un oficio el que ejerces, ¿no? Entonces, ahí las bases de formación no son las mismas. Bueno, pero es que la historia es básicamente interpretación, ¿no? Entonces yo
interpreto, o sea, yo interrogo al pasado según las necesidades que mi sociedad tiene, ¿no? Y mi sociedad, las necesidades que tiene es de, por ejemplo, en un momento era su identidad, y cuando estoy en el TOA, las preguntas que haces al pasado es respecto a tu identidad. ¿Quién eres al final? Porque no te olvides que estamos viviendo los años 70 y 80 todavía un fuerte impulso indigenista de aculturar al indio, ¿no? De que el indio debe ser parte de la nación, de civilizar. Entonces, en este tiempo, la mayoría de la gente de mi generación con educación universitaria se preguntaba, ¿y quiénes somos, no? Somos aymaras, somos indios, somos campesinos, pero además, como vivimos en la ciudad, somos proletarios. ¿Qué somos? Porque no sabíamos. O somos clases populares, ¿no? ¿Y qué es nuestra cultura? En ese tiempo se habla mucho de cultura popular, ¿no? Entonces, ¿qué cultura tenemos? Entonces ahí yo creo que el preguntarnos de quiénes oramos, pero en función a la lectura del pasado, creo que ha sido muy importante, ¿no? Entonces, justamente esa pregunta nos ha devuelto nuestra identidad, ¿no? Entonces, el decir, sí, somos aymaros, somos quechos, pero más que eso somos collas o collas, ¿no? Este país fue el collasuyo, y eso creo que ha sido muy importante para fortalecer la autoestima tanto individual como colectiva, ¿no? Entonces, eso diferencia, pero cualquier historiador va a hacer eso lo mismo, o sea, al menos en situaciones como la que vive nuestra sociedad. Estoy hablando de la sociedad llamada India o los pueblos indígenas. Entonces, a eso no somos ajenos, pero ejercer la profesión es lo mismo que ejercer, o sea, es como ser un médico aymara, ¿no? O sea, no dejo de ser médico, solamente que tengo una identidad, una nacionalidad, y en ese sentido no puedo abstraerme pues de las luchas sociales y políticas de mi pueblo, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, pero en sí somos iguales a los otros amigos que ejercen la profesión, ¿no? Bueno, el TOA ha sido una experiencia particular, creo, por lo menos en el tiempo que estuve, que es distinto. Hoy yo no sé qué pasa con el TOA, pero el TOA ha sido un núcleo duro, digamos, de pensar lo indio, ¿no? De pensar la descolonización. Y a partir de pensar lo indio y la descolonización, lo que propuso el TOA ha sido una cuestión muy fundamental, que es la reconstitución. Yo creo que esa es una vía muy propia ahora de los pueblos indígenas, ¿no? Porque ¿cuál va a ser nuestro proceso de descolonización? En mi generación leyó Fanon, leyó a Fausto Reinaga, y yo leí, por ejemplo, parte de la producción del movimiento negro en los Estados Unidos. Entonces, con esa influencia lo que nosotros pensamos es cómo nos desatamos del dominio del amo blanco, de cómo marchamos hacia la libre determinación, etcétera, ¿no? Entonces, en las particulares situaciones de lo que es nuestro país, la propuesta que formulamos creo que ha sido una de las más pertinentes, que es la reconstitución. Tenemos que reconstituirnos, porque lo que hace el colonialismo es destruir, dividir, ¿no? Y justamente las partes de eso dividido se reconstituyen. Entonces, hoy lo que los pueblos indígenas, sus organizaciones están hablando, por ejemplo, el CONAMAC, es de esas identidades, ¿no? Somos pacajes, somos collas, somos charcas, caracaras, chuis. Eso parece tal vez un sueño, ¿no? Entonces hay mucha gente, el cura Albó y el actual ministro Romero escribieron un libro, ¿no? Y justamente en ese libro dicen, las autonomías indígenas, según la que ha sido establecido en la Constitución y según lo que están queriendo imponer, frenan
lo que ellos llaman la utopía en clave de pasado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero esta es una copia de lo que dijo Vargas Llosa, ¿no? La utopía arcaica. Entonces, es de esa forma que nos están leyendo. Entonces ahí creo que la propuesta en este sentido del TOA, pero no solamente del TOA, sino de toda una generación de gente que trabaja en esto, ha sido el de proponer la reconstitución. Cuando trabajamos la reconstitución había muy poco eco, ¿no? Pero ahora, si tú revisas documentación, declaraciones, hasta propuestas políticas del movimiento indio a nivel regional, tú vas a encontrar que están trabajando por su reconstitución en México, en Colombia, en todo lado ahora se habla de la reconstitución, ¿no? Y la reconstitución pensado también como restitución de derechos, restitución de formas de gobierno, todo el planteamiento autonómico, por ejemplo, en México o en Colombia está basado en esta idea de la reconstitución. Nos tenemos que reconstituir porque el colonialismo nos dividió, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia del TOA ha sido importante, ¿no? ¿Cómo se plantea el tema de la reconstitución? Somos collas o collas, somos una nación. Somos una nación con Estado, además. Ese Estado fue destruido por la invasión española. Y como una nación colonizada, lo que a nosotros nos toca como camino es la descolonización. Y la descolonización es libre determinación. Entonces, en el derecho internacional hay la declaración, ¿cómo se llama? 1540, que es la de la descolonización. Lo que dice, por ejemplo, es que todos los pueblos coloniales tienen derecho a la libre determinación. Y en llamado derecho internacional humanitario, por ejemplo, hay todas las salvaguardas de cómo ese pueblo está protegido en la defensa de sus derechos, incluso por la vía armada, ¿no? Porque tienes que deshacerte del dominio extranjero, del dominio opresor. Pero, ¿cuáles son los límites en nuestro caso? O sea, tú puedes denunciar colonialismo cuando el colonialismo se sustenta en el dominio de una potencia colonial metropolitana al que te separan, ¿cómo se llama?, las aguas azules o las aguas saladas. En este caso, ya nuestra potencia colonial no es España, sino son las élites criollas aquí. Entonces, en ese sentido, el derecho internacional nos limita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos entonces la descolonización aquí? Y si haces una lectura histórica, somos un Estado antes de la llegada de los españoles, el Collasuyo, y cuando llegan los españoles, lo que ocurre es que despedazan el país, se reparten el país. Esas son las encomiendas. Y toda la estructura organizativa política del territorio de este país justamente está basado en ese repartija del territorio Colla al momento de la invasión. Cuando aquí llegan el año 1538 Gonzalo y Hernando Pizarro, lo que hacen es repartir el territorio Colla. O sea, desestructuran completamente. Entonces lo que planteamos es cómo, para ser un país, una nación viable, tenemos que reconstituir. Entonces ahí puedes pensar, por ejemplo, en el modelo del archipiélago vertical, los trabajos de Condarco, de Murra, ¿no? De cuál es la visión territorial de manejo del espacio en los Andes, ¿no? Un manejo, una visión transversal de lo que es la montaña de los Andes. Entonces, lo que hemos tenido con la colonización es que
nuestros pueblos han sido, ¿cómo te digo?, privados de esa visión y el manejo transversal y han sido condenados a vivir, por ejemplo, en el altiplano. Entonces así no somos viables, pues, ¿no?, como sociedad. Entonces, económicamente vamos a ser viables si restablecemos ese tipo de manejo territorial, ¿no? Y eso tiene que convertirse en un discurso político. Ahora hay mucho de trabajo académico, por ejemplo, esta teoría de Murra del archipiélago vertical, los peruanos incluso han llevado a niveles mayores, pero es solamente una cuestión académica. O sea, ¿por qué el peruano inmigra al Japón, etcétera? Entonces, ya el modelo del archipiélago vertical se globaliza, ¿no? Entonces, las islas étnicas, digamos, que tendría ese modelo del archipiélago vertical estarían en España, estarían en el Japón, etcétera, ¿no? Pero para nosotros los indios es importante que eso se convierta en un discurso político. Entonces, eso está en nuestra memoria, pero también nuestros pueblos mantuvieron lazos muy fuertes, ¿no? Y ese discurso ahora cruza fronteras. Tenemos un movimiento aymara muy fuerte, por ejemplo, desde Walter Adubir en el Perú, o el movimiento aymara en Chile. Entonces hay un reconocimiento de esas raíces históricas, ¿no? Yo creo que las fronteras ahora son más artificiales que nunca. Cuando voy a Arica, Arica parece ser una prolongación de La Paz, ¿no? Es como estar en el alto con calorcito, con la brisa marina, pero es totalmente aymara Arica, ¿no? Entonces, es ese discurso que nosotros proyectamos con la reconstitución. Eso es a nivel territorial, ¿no? Pero también tenemos que reconstituir nuestro pensamiento, y ahí creo que los avances son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta del vivir bien, que tiene que ver con una visión de mundo y de la vida, ¿no? Kamiri es el término en aymara, ¿no? Y se ha traducido para que otros entiendan como suma camaña, que no existe, ese es un invento, es una traducción, ¿no? Y se lo ha vuelto a traducir al español como vivir bien, ¿no? Y ahora el tema de los derechos de la madre tierra, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con la reconstitución de tu pensamiento, ¿no? Entonces, la reconstitución, en ese sentido, entonces, tanto una visión política, pero también una cuestión que tiene que ver con el pensamiento en relación a la vida, al mundo, ¿no? Mira, no sé, yo no pensé mucho en eso, pero resulta que para los aymaras es muy importante el caminar. Los aymaras somos caminantes, pero no creo que solamente los aymaras. Por ejemplo, los guaraníes estaban siempre movilizándose de un lado a otro lado en lo que llaman, como se llama, la búsqueda de la tierra sin mal, ¿no? Entonces el aymara busca una perfección justamente en esta idea del camino, ¿no? Cuando un niño nace o una niña, lo que ese niño tiene que hacer es aprender a caminar. Y el caminar es perfeccionarse para la vida, ¿no? Y toda la idea de la vida en el mundo nuestro es caminar. Cuando estás muriendo es la última estación de tu camino que cumplas, ¿no? E incluso cuando mueren, todos los ritos mortuorios señalan ese camino, ¿no? Entonces estás haciendo tu último tránsito y haces el tránsito a otra situación, ¿no? Entonces el caminar, taqui en aymara y ñan en quechua, es fundamental, pero nos lleva a la búsqueda en este sentido de reconstitución, ¿no? O sea, antes ese camino se pierde porque son otras normas y ahora otra vez los
los pueblos indígenas con la reconstrucción de su pensamiento están trabajando en restablecer el camino, ¿no? Esteban Ticona, por ejemplo, cuando estudiaba en Jesús de Machaca, él hablaba del camino pequeño y del camino grande, ¿no? Entre el camino pequeño es la vida doméstica y el camino grande es cuando haces cargos de autoría originaria. Entonces, pero en sí todo el mundo se considera caminante. Entonces, es una perfección continua, o sea, no es, en nuestro pensamiento no está el quedarnos en un lugar, o sea, si tú te imaginas este concepto de caminar, ¿a dónde caminamos? No vamos a caminar hacia atrás, caminamos hacia adelante. Ahora, el caminar hacia adelante nos lleva a la modernidad, yo no entré en eso. Pero vamos, siempre es superar, ¿no? Dice el aymara viejo, el indio viejo en este caso, dice, los que vienen detrás de mí van a superar, van a mejorar. Siempre hay esa idea de que el que viene hace mejor las cosas, ¿no? O sea, toda nuestra memoria ha sido cortada y donde está nuestra memoria es en el mito, ¿no? A partir de la llegada de los españoles, todos los textos han sido destruidos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de memoria propia? Nada. Entonces, los mitos guardan memoria, ¿no? Por ejemplo, el que había un tiempo, por ejemplo, de los Chuilpas donde no había la luz del sol, por ejemplo, solamente la gente se manejaba en la oscuridad. Entonces es una tradición generalizada. Entonces cuando tú lees, confrontas eso con los escritos de los primeros españoles, exactamente es lo que recogen los españoles, ¿no? Entonces ahí está nuestra memoria. Puedes buscar una cantidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el rayo. Aquí el rayo fue una cuestión muy, muy importante, pero cuando estamos hablando del rayo estamos pensando en el origen, digamos en términos cristianos, la creación, ¿no? Jontis y Viracocha que crea la vida en Tiwanaku, ¿no? Entonces está lleno de símbolos, ¿no? Tiwanaku, ¿cómo se llama? Taipicala, la piedra central, etcétera, ¿no? No sé, pero en el caso de Choquer Camir Bernita, no sé si alguien estudió, ¿no? Algo creo que traté de hacer cuando era joven, pero ese es una, un mito lleno de metáforas, ¿no? Porque resulta que la Bernita se casa o sea, no se casa, sino tiene hijos con la serpiente, ¿no? O sea, es un ejemplo de cómo tú transgredes las normas impuestas por la civilización, ¿no? Entonces ahí cómo restableces tu mundo. Y lo de Katari con Bernita nos está enseñando eso, ¿no? Y por otro lado, hay una idea siempre fija en nosotros, que en algún momento este mundo se va a destruir, pero este mundo es el mundo del colonialismo, pues, ¿no? Lo que José Flores compuso, ¿no? Ese gran día vendrá. Entonces siempre nuestra idea está presente de que en algún momento va a cambiar. Y eso es tan real, ¿no? Porque cuando empiezan las movilizaciones del año 2000, justamente lo que vemos es que ese mundo va a cambiar. El año 2003 lo mismo, y el mundo está cambiando. O sea, que un indio sea presidente hoy es para mí la vuelta del Katari, ¿no? Que tienen hijos con la Bernita, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vas a encontrar y es tan constante, ¿no? Por ejemplo, aquí con la gente aymara urbana, muy urbana, hay gente muy urbana aquí, que ya tiene casi nada de lazos con el mundo rural, y escuchándoles dicen, pero es que la gente que vivía en Callapa, en todo ese lado, no sé qué hicieron,
que la hija de Bernita creo que apareció ahí, ¿no? Y por eso es que todo ese sector se ha ido, ¿no? Entonces, yo escuché varias veces ya, ¿no? Que si tú miras, ¿no? Es una mujer medio blanca, pero que si tú ves la mano, la cara es media escamosa, dicen. Entonces, ¿cómo eso está tan presente, ¿no? O sea, no necesitas vivir en el campo, ni, no, o sea, esa tradición ahora se lo transmite, si es que ya no hablan aymara, en español. Entonces, una cosa presente. Entonces, esto te lleva a una idea muy política, que es el Pachacuti, ¿no? No, pues el Pachacuti es lo que más se ha trabajado, ¿no? Es el cambio del tiempo, ¿no? Pero no es un cambio, ¿cómo diría? El Pachacuti tiene que ver con el rayo, ¿no? Porque la gente dice, el rayo te mata y te devuelve la vida, ¿no? Entonces viene un cambio, pero vuelve a recomponerse el tiempo. Nairapachi simplemente el tiempo antiguo, ¿no? Pero ese tiempo antiguo puede ser el tiempo de los españoles, o simplemente es tiempo antiguo, ¿no? Ahí nosotros tenemos que trabajar, tenemos que reflexionar. Pues, se dice que el tiempo para los andinos es cíclico. Yo no sé si es tan cierto. Porque resulta que somos caminantes. Nosotros trazamos un camino y siempre caminamos casi en línea recta. Tienes que saber caminar. No te puedes equivocar, no te puedes tropezar. Y aquel que conduce el camino es nuestra autoridad, sea pequeño o sea grande, es un conductor. O sea, nuestra autoridad es un conductor. Irpiri dice, Irpiri es conductor. Entonces ahí pensar en la idea cíclica de que las cosas de atrás vuelven, no lo sé. No. Que tuvimos que tenemos una situación que es el colonialismo. Yo una vez estuve en un juicio a un líder indígena en el Ecuador y el abogado era indio, ¿no? Entonces dijo que cuando Atahualpa fue capturado por los españoles, Atahualpa dijo, Chaupi, Punchaipi, Tutarasca, dice, ¿no? O sea que estando al mediodía el sol, se oscureció. Eso es lo que pasó aquí. Se impuso la oscuridad, porque el colonialismo es la oscuridad. Y lo que nosotros luchamos es para restablecer el tiempo de la luz, pero es el tiempo de nuestra propia luz. Pero eso no supone que el tiempo antiguo va a volver. O sea, no hay nada que nos lleve al tiempo antiguo. Nosotros siempre caminamos, vamos hacia adelante. Bueno, el indianismo es, creo que un esfuerzo continental, ¿no?, de nuestros líderes. ¿Y por qué indianismo? Es que terminando el siglo XIX, las sociedades españolas o criollas, como llaman aquí, se resignan en el tema del exterminio, ¿no? O sea, pasaron todas las experiencias, por ejemplo, de los yaquis, los mayos, la campaña del desierto en la Argentina, la pacificación de la Araucanía, Curuyuqui. La fase del exterminio físico se frena comenzando el siglo XX. Entonces, tienen indios, ¿qué hacer con el indio? Y la solución final es la aculturación. Hay que hacer que el indio sea mexicano, sea boliviano, sea peruano, argentino. Y esa es la política indigenista. Se reúne en Pátzcuaro, se crea el Instituto Indigenista y en todos los estados tenemos institutos indigenistas que trabajan para que el indio sea parte de la nación. Entonces ahí está claro que hay una política indigenista oficial desde el gobierno, desde el Instituto Indigenista, desde la misma OEA. Y eso ha ayudado con el convenio 107 de la OIT.
Entonces una política casi mundial respecto al indio americano en este sentido. Ahora lo indígena se ha vuelto un poco universal, ¿no? Pero en ese tiempo se pensaba en el indio americano. Entonces se soluciona de esa forma el problema del indio americano, ¿no? Aunque no es tan solo el indio americano, en el caso de los países anglosajones tenemos, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo llaman la generación perdida, ¿no? Cuando arrancan a los niños y las niñas de los senos de sus familias y les llevan a internados para solo enseñarles inglés y la cultura de esos países. Aquí no ocurrió, o simplemente no lo sabemos. O sea, yo no sé cuál ha sido el proceso. O sea, aquí no se ha estudiado mucho ese tema, ¿no? Pero el siglo XX, por lo menos en la primera mitad, es de política indigenista. Entonces, cuando los indios empiezan a reunirse, estoy hablando de fines del 60, 70, tratan de visibilizarse en el contexto del sistema internacional, especialmente Naciones Unidas, ligado a las políticas en ese tiempo de Naciones Unidas de la lucha contra el apartheid, contra el racismo. Entonces, empiezan a tratar de generar su propia ideología, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros? Entonces, si tú sufres una agresión, como llamaron etnocidio, que es otra forma de genocidio, el etnocidio, entonces dijeron, bueno, aquí lo que nosotros planteamos es el indianismo, ¿no? Un tiempo cuando éramos parte del MUJA, decían, ¿no? Con el nombre de indio nos han oprimido y con el nombre de indio también nos vamos a liberar, ¿no? El indianismo entonces es la propuesta de descolonización, pero a partir de tu situación de colonizado, porque indio es una categoría de colonización. Indio quiere decir colonizado. Aquí como negro debe ser lo mismo para los africanos. Entonces, pero la liberación, la descolonización se plantea a partir del indianismo, ¿no? Y es el indianismo el que ha planteado ya en los años 70 el tema de la descolonización, ¿no? Pero a través de la lucha política, en muchos casos armada. Por ejemplo, tenemos el caso de Quintín Lamy en Colombia, ¿no? O en otros casos la organización. Habría que ver qué pasa, por ejemplo, con el surgimiento del movimiento indígena en el Ecuador, el tema de las nacionalidades ecuatorianas. En un momento ellos estuvieron muy influenciados por el Partido Comunista, pero después dejan atrás todo el control del Partido Comunista, ¿no? Y aquí la lucha política, ¿no? de los grupos indianistas, que si bien eran pequeños, pero eran muy fuertes en sus demandas, ¿no? Constantino Lima, Luciano Tapia, ¿no? Plantean, en ese tiempo no era reconstitución, era creo que retorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, debe haber esa idea de la concepción cíclica de la historia, ¿no? Entonces, el indianismo ha sido fundamental, y yo creo que lo que hoy está ocurriendo es la apropiación de muchas propuestas indianistas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Estado plurinacional, ¿no? O sea, no somos una nación única, somos varias naciones. Entonces, la mejor fórmula de solucionar el problema étnico es a través de una fórmula como el Estado plurinacional, ¿no? Entonces, yo considero que el indianismo es fundamental en la lectura de las luchas sociales y políticas de nuestro país a partir de los años fines del 60, ¿no? Y seguirá siendo importante, ¿no? en las luchas políticas nuestras, ¿no? Tal vez ya no con el nombre de indianismo. Entonces ahora, por ejemplo, los planteamientos de reconstitución, y justamente esos planteamientos de reconstitución, decía yo, frenados por los miembros
del actual gobierno, ¿no? El anterior ministro de Autonomías, el cura Albó y todos que se han esforzado en parar el proceso de reconstitución, ¿no? Para que las autonomías indígenas solamente tengan un ámbito local, ¿no? Jesús de Machaca va a ser autonomía indígena, que tal pueblito va a ser autonomía indígena, pero no tiene ninguna significación, ¿no? Ni política ni territorial. Entra una minera, por ejemplo, va a hacer papilla con Jesús de Machaca, ¿no? El planteamiento en la Asamblea Constituyente, por lo menos de las organizaciones indígenas, ha sido el de la reconstitución de las antiguas unidades territoriales, por ejemplo, los pacajes. Porque La Paz, ¿qué significación tiene? O Potosí y Oruro ahora que están viviendo sus conflictos. Por ejemplo, pacajes, la mitad del departamento de La Paz es territorio pacajes, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un territorio que se extiende desde Caracollo hasta Ancoraimes en el norte, ¿no? Caracollo está en el sur, los límites con Oruro, y Ancoraimes está en el norte. Ese es el territorio pacajes. Entonces es lo que se debe reconstituir. Pero ese territorio pacajes, además con posesiones en los valles y ahora en los yungas y el trópico, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy, muy estudiado la experiencia de la inmigración pacaje, por ejemplo, a Caranavi, ¿no? Calacoto, Caquiaviri, toda esa gente inmigró y ahora Caranavi es un núcleo muy fuerte de gente de pacajes, o los pacajes aquí en el Alto que tienen su propia zona que se llama Villa Pacajes, y así uno podría encontrar, ¿no? Pero lo que ocurre no está siendo leído, ¿no? por los que hoy gobiernan el país, ¿no? Primero es una solidaridad entre pueblos colonizados, ¿no? Pero por otro lado tiene que ver con lo étnico también, pues, ¿no? O sea, un aymara, un quechua es casi igual a un mapuche o a un hermano ahí de Arizona. Estoy pensando en James Anaya, que es el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Él es un navajo de Arizona. Pero si tú ves a James Anaya vas a pensar que es alguien de aquí. Entonces es una solidaridad, es un reconocerse entre nosotros mismos. Somos una misma raza. Y como raza hemos sufrido los estragos del colonialismo, de la destrucción, de la guerra y las persecuciones hasta hoy. Entonces ahí se ha creado un importante movimiento indígena. Entonces hoy ya no es como antes. Por ejemplo, me estoy acordando de Bagua el 2008. Entonces yo estaba ahí trabajando, pero a cada rato llegaban mensajes: mira, esto es lo que está ocurriendo, hay tantos muertos, que la policía entró, entonces que tal persona está herida. Entonces tienes toda una red global de activistas indios, ¿no? De defensa de sus derechos. Entonces hoy no puede el Estado ni los enemigos del indio hacer las cosas impunemente. O sea, hay una, ¿cómo diría? Hay una preocupación de ese mundo indígena respecto a cada una de sus partes, y seguramente lo mismo ocurrió con la marcha del Tipnis. Entonces hay una red solidaria indígena, pero también hay otra red solidaria de organizaciones de gente no indígena preocupada por los indígenas. Ahora, ¿qué es lo que nos une? Es nuestra particular visión del mundo. Tanto el navajo de Arizona, los, ¿cómo se llaman? Estos constructores de edificios altos en Nueva York, ¿cómo se llaman? Hay unos indios que construyen, pues, los edificios más altos, parece que se pasean en ese, no, ¿cómo se llama? Bueno, todos ellos piensan, por ejemplo, que la Tierra es un ser vivo. A eso, o por ejemplo, que el árbol igual no es solamente un objeto, sino que tiene
que tiene cierta autonomía, tiene cierta vida, ¿no? Y piensan que tenemos relaciones de hermandad con el árbol o con ciertos animales, ¿no? Y eso los occidentales han llamado animismo, ¿no? Entonces, es esta forma de ver las cosas, de ver la vida que nos hace parte de una cosa grande, ¿no? Entonces, ahí la división, la defensa de la idea de la madre tierra es una cosa muy compartida entre todos los pueblos indios, más que indígenas diría, porque ahora lo indígena se universalizó, ¿no? Pero eso es básicamente de los indios. Y creo también debe ser lo que ha permitido preservar la vida, porque si no, en las condiciones en que los indios han sido objeto de guerra, de persecución, si no habría esa idea de que la tierra es nuestra madre y que la tierra nos protege y nosotros protegemos a la tierra, yo creo que ya no habrían indios. O sea, cuando va uno a un pueblo indígena, a una comunidad, ve la voluntad de vivir colectivamente, ¿no? O sea, de mantener la identidad. Yo estuve en tantos lugares ahora de comunidades y pueblos indígenas, o sea, realmente es una visión muy esperanzadora que yo tengo, pero también especialmente tienen los jóvenes indígenas, o sea, interactúan con el Estado y con la modernidad, ¿no? O sea, los guambianos, por ejemplo, ¿no? Parecen escoceses, incluso han tratado no sé, de actualizar su forma de vestir, porque los varones no llevan pantalones, por ejemplo, ¿no? Es una especie de faldita, un sombrero que parece sombrero inglés, esos hongos ingleses, y así, o sea, ahí todo guambiano viste así. O en el Ecuador uno puede ver, ¿no ve? Todo el conjunto de gente, o en México, donde difícilmente uno reconocería quién es indígena o quién no lo es. Pero vas a Oaxaca, entonces ahí encuentras cantidad de municipios donde son los indígenas quienes se gobiernan según sus usos y tradiciones. Eso ha sido reconocido por las constituciones estatales como por la Constitución mexicana. Entonces hay mucha fuerza, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, han avanzado al control del poder del Estado de Oaxaca. Entonces, no solamente es Bolivia. Entonces, todo este avance indígena te demuestra que creo que caminamos, como decía, hacia la reconstitución, porque hay un control territorial. Hay una fuerza muy importante, muy vital en los pueblos indígenas. Hay zonas que son totalmente indígenas, otra vez Oaxaca en el caso de México, ¿no? O puede ser el Ecuador. Entonces ahí donde las comunidades, los pueblos indígenas han decidido controlar pues su destino, y aquí eso es una manifestación general, por lo menos poner uno de nosotros como presidente del país. Ahora, que ese señor gobierne efectivamente el país es otra cuestión, pero vamos a avanzar a eso, ¿no? Porque aquí hemos tenido adornos, ¿no? Nuestro amigo Víctor Hugo Cárdenas era un adorno al lado de Goni, ¿no? Don Evo creo que tiene mucho de adorno todavía, pero por lo menos es el número uno. Entonces seguramente va a llegar en un tiempo más alguien que no va a ser adorno, sino va a tener poder efectivo, ¿no? Y tener también las cosas claras en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de positivo ahora. Y eso tiene que ver que nos reconocemos en un mundo más amplio, que no debió ser la situación de nuestros abuelos, ¿no? Porque te encerraron en una hacienda, te encerraron en una isla, en una comunidad, y no tenías noticia del mundo exterior. Pero hoy hay una indianidad globalizada también, ¿no? Hay una comunidad mundial.